Hola amigos, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Después de 3 días de debate, se aprobó en la Cámara de Representantes la reforma a las pensiones. Como lo advertimos en un anterior informe, se trata de pasar más de 400 billones de pesos de los fondos privados de pensiones, del ahorro privado de los ahorradores colombianos y pasarlos a una entidad como Colpensiones, en donde se convertirán en la caja menor del gobierno y sus políticos cómplices. Una expropiación masiva que envidiaría el mismo Hugo Chávez. Y aún así, siendo esto tan grave, el país parece no reaccionar ni importarle mucho este tema. Es una expropiación seria al estilo de Cristina Kirchner. Y es la base, es el inicio de la debacle económica del país. El exministro Juan Camilo Restrepo lo señaló en su momento. ¿Y por qué? Lo mismo ocurrió en Argentina y sin duda ocurrirá en Colombia, a menos que hagamos algo para impedirlo. Porque analicemos, al expropiar el gobierno este dinero ganado y ahorrado con tanta dificultad en su momento, ahora lo tendrá en sus manos. Tendrá el botín que siempre quiso, el botín de guerra que buscaron por tantos años las FARC, el M-19 y todos sus políticos e ideólogos amigos. Y lo tendrá para despilfarrarlo en un momento, en un instante, en pocos segundos, a manos llenas, sin control de nadie. Porque hay que decir, amigos, que en Colombia nosotros sabemos que los órganos de control son muy débiles. Están pintados en la pared y no van a hacer nada para impedirlo. Esto tiene dos efectos. Primero, va a poder seguir como hasta ahora campante, comprando conciencias a manos llenas para quedarse más allá del 2026, que es su objetivo principal. Y también, como efecto colateral o secundario, vendrá el desplome económico del país por el desplome del valor del peso, al generar el gobierno un gasto enorme que será inflacionario. Y esto a Petro le caerá muy bien porque no puede instalarse una dictadura comunista a menos que el país esté quebrado. Muy bien, veamos lo que decía el exministro Juan Camilo Restrepo. En 2008, la señora Kirchner nacionalizó los fondos pensionales de 9.5 millones de argentinos y se los llevó a financiar gasto público inflacionario. Resultado, 14 años después, la Argentina no sale de la pobreza, el sistema pensional sigue en crisis y alcanza una inflación del 60%. ¿Y cómo nos afecta en cada caso específico la reforma pensional? El senador David Luna nos lo explica en el siguiente video. No olvides comentar, suscribirte, darle me gusta a este video y activar la campanita de las notificaciones para que este tipo de contenido informativo pueda ser recomendado a más personas y los pueda beneficiar. Nos vemos en el próximo video. De manera muy pedagógica y sobre todo sin el interés de polarizar, de estigmatizar, de confrontar, hoy quiero explicarles por qué la reforma pensional del presidente Gustavo Petro expropia los ahorros de muchos de los ciudadanos, en especial los que más les ha costado cotizar al sistema pensional, particularmente a los más pobres. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, si usted es un colombiano que con mucho esfuerzo ha logrado cotizar, ahorrar entre 0 y 300 semanas y lamentablemente no va a alcanzar a pensionarse porque no le alcanzan las semanas, con la legislación actual podría solicitar que le reintegraran sus ahorros. Hoy se los entregarían mínimo con el 3% de intereses. Con la reforma pensional del presidente Petro se los van a regresar, pero con el 0% de interés. Eso es absurdo, es quitarle el rendimiento financiero a los que menos han logrado cotizar. En segundo lugar, si usted como colombiano ha hecho un esfuerzo el berraco para ahorrar entre 300 y 1000 semanas y lamentablemente no le alcanzan las semanas para pensionarse, hoy
con la legislación actual, puede pedir que le regresen sus recursos, sus ahorros, con el rendimiento financiero que la ley establece, o sea, mínimo el 3%. Con la reforma del presidente Petro, ya no le van a permitir que usted solicite sus ahorros, sino simplemente lo van a obligar a recibir un puchito mensual, de pronto 100.000, 150.000 o 200.000 pesos. O sea, le restringen su derecho a elegir qué hacer con sus ahorros. Increíble. En tercer lugar, a mí me parece muy bien que la reforma contemple eliminar los subsidios a las altas pensiones. Sin embargo, al obligar a todos los colombianos a que coticemos por lo menos 2.3 salarios mínimos en Colpensiones, nos van a terminar subsidiando la pensión. En mi caso particular, por ejemplo, que cotizo en un fondo privado, Colpensiones me va a tener que subsidiar mi pensión sin yo merecerla. Es absurdo. Y por último, esta es una reforma que lamentablemente no piensa en las nuevas generaciones. Es una reforma que por liberar caja en este momento deja desfinanciada la pensión de los jóvenes. A mí me parece que el presidente Petro debería reflexionar. Hay que hacerle un ajuste al sistema pensional, pero hágalo producto de los consensos. Acá se está jugando el futuro de las nuevas generaciones y la tranquilidad de quienes hoy le han brindado trabajo al país. Por esa razón, voté negativamente la reforma pensional.